vamos entonces a dar inicio con una gran charla que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de prospectiva estratégica, diseñar hoy el futuro competitivo de la empresa. ¿Por qué? Porque en un entorno de alta incertidumbre y cambio acelerado, las empresas competitivas no son las que reaccionan, sino las que saben anticiparse, interpretar esas señales del entorno y tomar decisiones con visión a largo plazo. La perspectiva estratégica nos permite construir esos escenarios futuros, reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y orientar la estrategia hacia oportunidades reales de crecimiento y sostenibilidad. Es por eso que desde el grupo coordinador escogimos este tema, porque en un tiempo de incertidumbre, de indecisión, cuando las crisis se presentan, toma importancia la perspectiva. Así que bienvenidos. Hoy tenemos a Francisco José Mojica, quien nos va a estar hablando de este tema. Francisco José es doctor en Ciencias Humanas y magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de París, René Descartes, y es también licenciado en Letras de la Universidad de Franche, también en Francia. Como experiencia profesional les puedo contar que Francisco es exdirector de la jefatura de la planeación académica del ICFES. Es experto internacional de las Naciones Unidas en programas de prospectiva. Es invitado permanente por la CEPAL para América Latina y el Caribe. Fundador y exdirector del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Creador de la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva y creador y exdirector del doctorado en Administración de la Universidad Externado de Colombia. Adicionalmente, pues es profesor del externado. Francisco ha recibido múltiples condecoraciones, entre ellas les puedo contar que recibió la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia en el grado de caballero y también varias condecoraciones en universidades en el exterior y tiene la cátedra en UNESCO en Estudios de Futuros para el Desarrollo y la Competitividad. Así que creo que estamos arrancando con una persona bastante importante y que en el tema de prospectiva y que creo que nos va a generar mucho valor en esta etapa que estamos viviendo en el país. Así que Francisco, sin más preámbulo, muy bienvenido a Foro de Presidentes, muy bienvenido a esta charla contigo de perspectiva estratégica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcela, por esa lujosa presentación. Como yo digo siempre, esperemos que la gente piense lo mismo al final de la conferencia, ¿no? Bien. Y igualmente un saludo muy cordial a los directivos del Foro de Presidentes y a las personas de la empresa, altos dignatarios de la empresa que están presentes el día de hoy. Para mí es un honor, es un orgullo estar con ustedes, estar reunido con ustedes hablando de este tema en compañía de mi colega Fernando Hernández, que muy puntualmente estuvo acá conmigo a las 7 de la mañana, que es igualmente pues una persona de gran valía en el tema de la estrategia, pues fue decano de nada menos que de administración de la Universidad del Rosario. Bueno, quiero entonces abordar con ustedes el tema del futuro, el tema de la prospectiva. Eh, este es un tema que es de absoluta importancia, como lo quiero demostrar. Y el objetivo pues, de esta conferencia, de esta charla, es motivarlos, es eh, enamorarlos con respecto al tema del análisis del futuro y señalarles, mostrarles que es absolutamente fundamental si queremos ser competitivos y si queremos buscar y alcanzar la excelencia. La pregunta que hace la perspectiva que nos hacemos en el caso del desarrollo de la empresa es esta, ¿no? ¿Cuál es la empresa que queremos para el futuro? Y miren ustedes que el verbo está en plural, queremos, no que yo quiera, sino que todos queremos, y todos queremos son los miembros de la empresa, nosotros y necesariamente pues la empresa como tal. La respuesta a esta pregunta pues la tiene la perspectiva estratégica.
Voy a referirme inicialmente a algo muy simplemente para precisar términos, que es el futuro. Decimos que la perspectiva es una disciplina que tiene como objeto de estudio analizar, escudriñar, meternos en el futuro, analizar el futuro. ¿Y qué es el futuro? ¿No? La definición que da el diccionario de la Real Academia es muy interesante. Dice, es algo que está por venir, es un poquito tautológica, lo que está por venir. E igualmente dice lo que todavía no es, pero va a ser. Bueno, es una definición interesante de todas maneras, es algo que se espera para más adelante. Pero es interesante ver lo siguiente. Dice San Agustín que el futuro no existe. Ni el futuro ni el pasado existen. Y es muy interesante esta teoría. ¿Qué es lo que existe? Lo que existe es únicamente el presente, porque la vida nuestra transcurre en un continuo presente. Las situaciones de hace unos años, que en este momento ya es el pasado, las vivimos en presente. Y las situaciones que vamos a vivir en los próximos 5, 10, 20 años, las vamos a vivir en presente. Entonces, lo que existe de manera tangible y de manera objetiva es el presente. El futuro es una idea, es un anhelo, por lo tanto, y el pasado es otra idea, es un recuerdo. Pero están simplemente, son entes de razón que están simplemente en la mente nuestra, porque lo que verdaderamente estamos nosotros constatando es el presente. Ahora, mm, quiero partir de la afirmación de este personaje, que es el padre, si se quiere, de la perspectiva, padre remoto de la perspectiva, es un filósofo francés que se llama Maurice Blondel, que dice algo muy interesante. Miren, el futuro no se predice, el futuro no se adivina, quiere decir, sino se construye. Cuando hace esta pregunta Maurice Blondel, pues entonces aquí nos sitúa ya un poquito en lo que es el espíritu de la perspectiva. Es decir, aquí es importante lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Ahora, si el futuro se construye, si el futuro de la empresa, como voy a decir más, lo voy a probar más adelante, lo construye la misma empresa, ¿será que nosotros podemos cambiar todo lo que queramos y que podemos construir nuestro futuro como nosotros queramos? Bueno, la teoría de la perspectiva nos dice si se trata precisamente de eso, pero pues hay que ser cuidadosos, yo digo, con esa afirmación de Maurice Blondel. A ver, porque nuevamente hay una pregunta, y ¿será que se puede cambiar todo? Pero la realidad nos muestra que hay fenómenos que se pueden cambiar, que tenemos control sobre ellos, que tenemos gobernabilidad sobre ellos, y hay otros que no. Hay otros sobre los cuales nosotros, pues, no tenemos todo el control. Y es importante entonces reconocer y qué es aquello sobre lo cual tenemos control y sobre todo cuáles son los fenómenos que van a afectar la empresa, que van a cambiar la empresa y sobre los cuales no tenemos control. Eh, Comencemos por por los segundos, fenómenos de tipo lineal sobre los cuales no tenemos control. Estos fenómenos son fundamentalmente las tendencias mundiales, es decir, los factores de cambio mundiales, las señales mundiales. En la medida que el fenómeno es fuerte, es una tendencia fuerte, pues menos control vamos a tener, que son muy importantes. Son pocos, pero son tremendamente importantes porque están confeccionando la vida nuestra, igualmente la vida de la empresa. Estos son los fenómenos, y a mí me gusta mucho lo que dice, que fue mi maestro Michel Godet, que dice, son fenómenos que se van a dar con usted, sin usted o a pesar de usted. Y por lo tanto, tenemos que escoger cómo queremos que las cosas cambien, cómo queremos que el entorno y que la empresa cambie, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. De modo que pues, estos primeros fenómenos, tendencias mundiales, son fundamentales. Son fundamentales porque son lineales y son muy fuertes. El primero y el más importante de todos, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, es este. Es el cambio que se visualizó y que se dio y que se está dando entre un mundo analógico
que migró a ser digital y de digital migró a ser inteligente. Aquí detrás de esto está todo el discurso de la famosa cuarta revolución industrial que se lanzó con bombo y platillos, como ustedes saben, en Davos, el Foro Económico Mundial, el 23 de enero del año 2016. Pero lo más interesante de esto, lo más interesante de este cambio, que de esto somos conscientes, es lo que dice este señor, este científico francés Joël de Ronet, que dicen, miren, es que este cambio del mundo analógico al digital y del digital al inteligente, lo que nos plantea es que en este instante estamos en un ecosistema diferente, es parecido al ecosistema natural, pero esta situación del mundo inteligente llegó para quedarse, para optimizarse, para abarcarnos a todos y para que nosotros vivamos en una simbiosis con el mundo inteligente. Y esa es una absoluta realidad. Todas las actividades humanas, las actividades de la empresa en primer lugar, pero las actividades personales y las actividades sociales, absolutamente todo, todo, todo está inmiscuido, está metido, está articulado con el mundo inteligente, con este nuevo ecosistema, en esa simbiosis que nos dice este señor Joel de Ronet. Miren, rápidamente algunos ejemplos. Esta es la fábrica de producción de Elon Musk en California, la planta famosa en Fremont, California. Ustedes ven que ahí lo que hay es simplemente un proceso de producción automática de los vehículos, es decir, un rodeo industrial, y no hay un solo operario. Primer cambio que se nos viene. Mire, la producción de los bienes va a ser así, ¿no? Va a ser producida por un robot, y esto es una absoluta realidad. Es tan realidad que en este momento el el tamaño del mercado de los robots, como ustedes pueden ver aquí, vale 165 billions, que son miles de millones de dólares. Y en el mundo en este momento existen 2.7 millones de estos procesos de tipo automatizado. Pero lo más interesante de este cambio, de los procesos de producción automatizada, es que estos robots son cada vez más económicos, son más inteligentes y cada vez más económicos. En el año 2005 una planta valía 68.000 dólares, en este instante vale 10.556 dólares. Entonces, estamos ante una situación que como que va en contravía de lo que conocíamos nosotros tradicionalmente. Y ya pasó, ya no es únicamente el sector secundario de la economía, sino que esto ya migró al sector primario de la economía, ¿no? La agricultura y la agroindustria ya se metieron de cabeza en el mundo inteligente con estas aplicaciones, con estas modalidades, el Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, los drones, la agricultura de precisión, la agrobiotecnología, procesos de agricultura controladas en sitios cerrados, Big Data, bueno, etcétera. Y no únicamente acá, sino que aparece un primo hermano, diría yo, un pariente, que es la biología sintética, que es la producción de alimentos a partir del ADN de los animales. En el caso de la producción, por ejemplo, de los filetes de res a partir del ADN de la res, del pollo, del cerdo, del pez. Y este es un mercado que ya comienza a andar, que ya comienza a prefigurarse, y que es interesante ver esta proyección de lo que puede ser el mercado de la carne sintética al futuro. Y lo que está en color rosado, pues es, digamos que la proteína tradicional. Y hay una aquí muy interesante que es la vegana, la que está en color verde, pero la que nos interesa, que sería la proteína sintética obtenida a partir de las células madre de los animales. Ven ustedes que ya hacia el año 2040 esto se puede llevar más o menos el 20%, yo digo, más o menos del mercado. Y aquí hay preguntas: ¿qué va a pasar con la industria ganadera? ¿Qué va a pasar con la industria porcícola y avícola, especialmente, y piscícola?
Entonces, cambios que se van dando lentamente, pero para los cuales es muy importante estar preparados y saber que esto es lo que viene. Esta situación llevó a que la Universidad de Oxford se hiciera este planteamiento. A decir, lo que viene son procesos de automatización y si lo que viene es cada vez el mayor impacto de la inteligencia artificial en la producción de los bienes y vamos a ver enseguida también de los servicios. Entonces, ¿qué va a pasar con el empleo? No, miren, la mitad de los empleos van a desaparecer y lo que vamos a tener nosotros pues son propuestas y son retos de empleos diferentes hacia el futuro. Con respecto al sector terciario, al emprendimiento igualmente, la empresa del futuro comienza como startup, que son empresas de base tecnológica, es decir, que ya el mundo analógico no tiene nada que ver en esto, pero de ahí crecen y lo importante es ese crecimiento hasta llegar a convertirse en unicornio, porque ya graduarse como unicornio es muy importante. Se gradúan como unicornio, yo digo, cuando el valor de la empresa, el valor de la marca, vale 1 billón, es decir, 1.000 millones de dólares. Pero lo interesante de ser unicornio es que de aquí para adelante no las ataja nadie. Y lo que viene es la producción de riqueza de manera exponencial. Esto es algo maravilloso, hasta convertirse en gigantes, no gigantes como puede ser Amazon, como puede ser Apple, como puede ser Microsoft, como en Colombia, por ejemplo, hay un unicornio que es como el ejemplo que tenemos para América Latina, que es Rappi. Bueno, ese es digamos, el primer reto, el primer gran reto del futuro pues este tipo de situaciones que se dan, como dice Michel Godet, con usted, sin usted o a pesar de usted. Y tenemos que necesariamente prepararnos para eso porque no nos están consultando, sino que esto se vino. La segunda gran tendencia mundial es el cambio con respecto a la energía, pero es interesante ver esto. Si ustedes ven esta diapositiva, pues la energía de carbón y de petróleo y de gas natural van a estar presentes y de manera mayoritaria hacia futuro. Esto es el año 2050. Ahora, las energías renovables, que es las que se plantearon de hecho en la cuarta revolución industrial, como son la eólica, la fotovoltaica, la geotermal también. Hay un crecimiento interesante que es este color gris de la diapositiva, pues esto no se hace de la noche a la mañana, como se puede pensar, sino que son cambios lentos, porque aquí hay muchas variables detrás del tema del cambio energético. Otro de los problemas graves que preocupa a la humanidad y que hace parte de una tendencia muy peligrosa es lo que se espera hacia el año 2040 con el nombre del estrés hídrico, es decir, la carencia de agua. Esta diapositiva nos muestra lo que está en color rojo oscuro. Son países en donde se va a ver más de cerca, se va a sentir más el fenómeno del estrés hídrico. Estos países aquí del norte del África, Marruecos, Argelia, Túnez, Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, los antiguos países de la Unión Soviética, van a tener entonces pues una carencia extrema de agua. Bueno, y eso a nosotros que tanto nos afecta. Afortunadamente Colombia, ustedes ven, está en la zona en donde no va a ser muy fuerte o va a ser muy débil la afectación de la carencia de agua, el estrés hídrico. ¿Por qué? Porque estamos cerca a uno de los grandes acuíferos del mundo, que es el Amazonas. El agua que tenemos nosotros acá, que nos llega por las nubes, proviene, como todos sabemos, del Amazonas. Entonces, aquí lo importante es conservar el Amazonas, porque es el gran generador para nosotros de oxígeno para el mundo, pero para nosotros fundamentalmente de agua. Mm, Otra tendencia que va a afectar a la empresa con absoluta seguridad es el cambio demográfico. Si vemos este histograma de acá, azul, esta es la población de jóvenes que se espera vaya descendiendo, pero drásticamente hasta el año 2050, mientras que la población de tercera edad va aumentando, igualmente de manera importante, como ustedes ven, hacia el año 2050. Entonces, esto trae una serie de preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la causa?
La causa, pues necesariamente es el índice de natalidad, el índice de fertilidad, que es de 2,1 mundial, es decir, 2,1 hijos por mujer. Pero es que esto significa menos gente y cambio de la edad de la gente. Trae pues una serie de preguntas y una serie de consecuencias gigantes en el comportamiento de cualquier organización y necesariamente de la empresa. Si tomamos esto por regiones, aquí es interesante ver lo que va a pasar en el África. ¿No? 1.200 millones en este momento y van a ser hacia el año de 2100, 4.400 millones. Y aquí hay una serie de preguntas importantes. A ver, la región más pobre del mundo, la región con la mayor morbilidad del mundo, ¿qué va a pasar con esta gente? Pobreza, en primer lugar, y en segundo lugar, inmigración. Y esto ya tiene que Europa estar preparada porque lo que viene de sus vecinos del sur es una emigración gigante en la medida en que esta situación continúe dándose. Ahora, curiosamente, en Europa, en los Estados Unidos y un poquito menos en América Latina, el índice de natalidad pues o está cercano o es un poquito inferior al 2,1, porque en Europa la mujer no quiere tener hijos, tampoco en Norteamérica. Entonces, la población de Europa va a ser la misma, como ustedes ven, hacia el año 2100. La población de los Estados Unidos va a subir 100 millones. ¿Por qué? Por nosotros, por los hispanos, ¿no? Es como una especie de influencia lenta que se hace, que hace la minoría hispana en los Estados Unidos. Y en América Latina sí vamos a tener 100 millones más. Bueno, pero esto de todas maneras pues nos trae una serie de preguntas importantísimas y cambios importantes para la empresa. Otro de los temas que se analizan como tendencia mundial es el crecimiento de la clase media. La clase media es muy importante porque es una clase que tiene poder adquisitivo interesante y entonces pueden ser consumidores. Pero en América Latina esto no ha sido, como ustedes ven, este color rojo no lo muestra, no ha sido significativo, pero sí en el Asia. En el Asia sí, la población del futuro del Asia va a ser fundamentalmente de clase media, 66%, ¿no? Y esto es el año 2030. Eso a nosotros, ¿qué nos dice? Nos dice que vamos a tener entonces unos consumidores con poder económico hacia el futuro y que por lo tanto hacia allá sería interesante pues volver los ojos del mercado. Otro tema fundamental es el tema de la inmigración. Cómo, especialmente en América Latina, cómo la gente de América Latina entonces salen de su país y se van para otro. ¿Por qué? Porque pues, las condiciones que tienen son, en su país consideran que son precarias, que pueden ser mejor afuera. Esta diapositiva nos muestra, mire, la inmigración de colombianos en el exterior es de 3 millones, es decir, hay 3 millones de colombianos por fuera que sí, que podemos decir, bueno, pero sí, ¿y eso qué tiene que ver con la empresa? Son igualmente consumidores potenciales de productos que la empresa puede ofrecer y llevar a cabo en el exterior. Ahí tenemos 3 millones de potenciales, por lo menos, consumidores en el exterior. Obviamente que el país que tiene la mayor emigración de toda América Latina es México, por su vecindad con los Estados Unidos, 11 millones de mexicanos están afuera. Y esta es una pregunta muy importante. ¿Será que el punto de equilibrio mundial que ha estado en los últimos años en los Estados Unidos va a continuar estando en los Estados Unidos? Si vemos nosotros la comparación de est- estas, de estas dos eh, situaciones, este es el PIB mundial. En el año 2011, China tenía apenas el 17% del PIB mundial, los Estados Unidos el 23%, pues era el país que prácticamente que tenía el punto de equilibrio y el comando de la economía mundial. Pero hacia el año 2030, China va a tener el 28% y los Estados Unidos apenas el 18%. Entonces, se está dando un cambio muy interesante del punto de equilibrio mundial de Estados Unidos al oriente y es posible que, como vemos, con China a la cabeza. Hay otro tema de una importancia gigante, que es el calentamiento global. Estas son tendencias
y son muy pocas, porque ya voy a acabar la enunciación de las tendencias, son muy pocas, pero son fundamentales, porque se van a dar, como dice Godet, con usted, sin usted o a pesar de usted. Eh, el cambio climático asusta y el cambio climático pues se ha analizado y se ha llegado a la conclusión de que es fundamental que no lleguemos, que no sobrepasemos el calentamiento global en 1,5 grados centígrados. Esta fue lo que se propusieron los jefes de Estado en el COP 21, que fue tal vez ha sido el más importante de todos en París en el año 2015. ¿No? Se propusieron los jefes de Estado que no suba el cambio climático a 1,5 grados centígrados, porque las consecuencias son gigantes, desde el derretimiento de los glaciales, la alteración de las cosechas, que significa variación de los alimentos y por lo tanto hambre, el aumento de la fuerza de los huracanes, de las cúspides nevadas, que para nosotros sería muy grave porque al derretirse la cúspide nevada lo que hay son avalanchas y aludes, y el aumento del nivel del agua del mar. Son situaciones supremamente graves, tal vez la más o la más difícil o la más complicada puede ser la alteración de las cosechas. Eh, Ahora, el mundo deja de ser rural para convertirse en urbano. Esta es una absoluta realidad. Estos son dos momentos, el año 2050 y el año 2024. En América Latina tenemos que el 82% de la población está viviendo en ciudades y no en el campo, con consecuencias. Si veamos nosotros y qué consecuencias va a tener esto para la empresa nuestra, enormes consecuencias, porque cambia completamente el tipo de posible consumidor de nuestros productos. Esta señora es una investigadora, Shoshana Zuboff, de Harvard, que escribió esta obra en donde nos dice, a ver, hay una amenaza muy preocupante que es la del capitalismo de vigilancia. ¿Qué es el capitalismo de vigilancia? Nosotros estamos sometidos a lo que piensan los grandes gigantes tecnológicos, Big Tech. Ellos de ahí, desde sus grandes empresas, Microsoft, eh, Apple, Google, deciden lo que nosotros consumimos, la manera como nosotros tenemos que vestirnos, que alimentarnos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, aquí hay dos preguntas porque quiero entrar al otro tema rápidamente. Es decir, ¿cómo estas tendencias nos van a afectar? Yo únicamente enuncié algunas de las grandes tendencias mundiales, pero que necesariamente nos van a afectar. Y la pregunta es, ¿y cómo nos van a afectar? Pero en segundo lugar, a ver, así como nos podemos ver que estos fenómenos lineales van a afectar a la empresa, mire, igualmente hay otros fenómenos que son de la familia, pero un poquito más pequeños, si se quiere, que son las tendencias tecnológicas específicas mundiales de cada una de nuestras respectivas empresas. Yo pongo el caso de Kodak, por ejemplo, que pues de la fotografía tradicional no se dio cuenta o no fue capaz de manejar, porque sí se dio cuenta de que la tecnología que la estaba afectando o propia de su negocio cambió a la fotografía digital y no fue capaz de manejar ese tema. Blackbuster es un ejemplo muy interesante porque pues es una empresa que se caracterizaba porque vendía o alquilaba películas en CD, y resulta que lo que venía posteriormente era Netflix, HBO, Disney, etcétera, que era el famoso Entertainment on Demand, y entonces el negocio se les acabó en el año 2010. Entonces, ver, avisorar el futuro de la tecnología que va a afectar la empresa es fundamental. Eso lo hace una disciplina que es paralela a la perspectiva, digamos que se llama la cienciometría, que consiste en hacernos esta pregunta: ¿qué tecnologías vienen que vayan a cambiar el futuro de mi empresa? ¿Qué tecnologías vienen que por una parte puedan optimizar el negocio que está llevando en este momento mi empresa al mercado? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las que vienen que puedan destruir mi negocio y me pueda pasar lo que le pasó a Blockbuster y lo que le pasó seguramente a Kodak? Esto es fundamental. Esto es fundamental porque pues de aquí va a depender el éxito o el fracaso fundamentalmente de la empresa. Ahora,
Eh, Habíamos dicho que hay fenómenos que que no se pueden cambiar como los anteriores, y que lo que tenemos que hacer es prepararnos para recibirlos, prepararnos para el impacto que pueda tener sobre nosotros. Pero hay otros que sí podemos cambiar, que son los fenómenos que generan incertidumbre. Y ustedes dirán, ¿y cómo se pueden cambiar esos fenómenos que generan incertidumbre? Haciendo una administración de la incertidumbre. Miren ustedes, una gestión de la incertidumbre. Y eso es lo que hace la perspectiva estratégica. Nosotros estamos convencidos de lo siguiente. Aquí están los tres tiempos verbales con los que normalmente las lenguas del planeta recortan la realidad. En estos tres tiempos, estos tres momentos del tiempo, hay una relación de causalidad muy interesante. El presente se explica por el pasado, lo que está aconteciendo hoy en el país, en nuestra empresa, en nuestra vida, simplemente son consecuencias de decisiones afortunadas o desafortunadas que se tomaron en el pasado. Y lo que va a pasar en el futuro se está decidiendo hoy, se está decidiendo en el presente. Y en este momento la perspectiva nos dice, y yo les voy a ayudar a tomar las mejores decisiones para que en el futuro estemos viviendo entonces pues momentos exitosos y no momentos de, de, de arrepentimiento. Lo fundamental de la perspectiva estratégica, que es la disciplina que tiene como finalidad la gestión de la incertidumbre, es esto, es iluminar el presente con la luz del futuro. ¿Por qué? Porque la luz del futuro nos da toda la claridad para entender los fenómenos coyunturales. Si nos quedamos únicamente con la coyuntura, pues entonces vamos a tener una visión desproporcionada y equivocada de la realidad. Pero si vemos nuestra situación a la luz del futuro, pues la claridad con que podemos ver los fenómenos es completamente diferente. Este señor, Yves de Jouvenel, nos dice, mire, y es que, es que llevar a cabo un proceso prospectivo es simplemente hacernos dos preguntas, ¿no? ¿Qué puede pasar en el futuro? Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Y ahí están los dos elementos fundamentales de esta disciplina que se llama la perspectiva estratégica. La perspectiva responde a la primera pregunta, ¿qué puede pasar en el futuro? Y la estrategia, que es el tema en donde es experto mi colega Fernando Hernández, la estrategia es la segunda parte y nosotros qué podemos hacer. Y ahí están esas dos preguntas, está todo el espíritu de la perspectiva estratégica. Pero aquí está la lectura de lo fundamental de la perspectiva estratégica. Si estamos en el presente y nos preguntamos qué puede pasar en el futuro, qué le puede pasar a nuestra empresa en el futuro, miren ustedes que la respuesta no es lineal, como sí lo fue cuando hablamos de las tendencias mundiales. Aquí no es lineal, aquí la respuesta es múltiple. Mire, pueden pasar muchas cosas que llamamos escenarios. Y de hecho, esto es lo más interesante y esa es la manera como hacemos la gestión de la incertidumbre, ¿no? Planteamos situaciones posibles y razonables en donde se puede encontrar la empresa. Situaciones en donde involucramos el tema tecnológico, donde involucramos el tema económico, social, ambiental de la empresa, pero diferentes alternativas, diferentes situaciones que llamamos escenarios, los ponemos sobre la mesa y nos preguntamos, bueno, y de estas situaciones de futuro, ¿cuál es la que más nos conviene? ¿No? Y aquí en el ejemplo que yo pongo, que esta que está en color rojo, sería la que más nos convendría, la sacamos aparte, ¿no? La llamamos escenario apuesta y esa situación de futuro, ese escenario futuro, es el que construimos por medio de la estrategia. Y ahí está la respuesta a las dos preguntas de Jouvenet. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Qué alternativas tenemos entonces de futuro? ¿Qué situaciones posibles tenemos de futuro? No una sola, porque lo interesante es que para nosotros el futuro no es lineal, sino es alterno. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Es la estrategia. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer es lo que va a acontecer. Ahora, otro de los puntos fundamentales de la perspectiva es este. Es decir, el futuro, ¿quién es el que responde la pregunta de qué futuro queremos, qué empresa queremos para el futuro? La misma empresa. Y la que construye su futuro es la misma empresa, ¿no? Y esto es fundamental
porque de esa manera estamos generando nosotros motivantes, grandes motivantes para la empresa que después no se los va a dejar quitar. Esto lo explicaba Michel Godet con la teoría de los colores de Newton. Decía, el color azul es el futuro, el color azul es el escenario del futuro que la empresa, la misma empresa tiene que diseñar, pero el color azul es el futuro, pero el futuro pues se convierte en algo concreto por medio de la estrategia. Entonces, para que esto se entendiera, dijo, el azul debe convertirse en verde, ¿no? El futuro tiene que convertirse, tiene que vérsele la cara, tiene que cristalizarse, tiene que ser tangible, objetivo por medio de la estrategia, porque el futuro es una idea simplemente. ¿Y cómo hacemos para que el futuro, para pasar del futuro a la estrategia, para que el futuro se cristalice, se le vea la cara y objetivamente, entonces podamos constatarlo, medirlo y observarlo? Pues es por medio de la estrategia. Pero no podemos pasar del futuro a la estrategia, sino por medio de la decisión de la empresa, es decir, por medio del color amarillo. Y es lo interesante, la teoría de Newton nos dice, si usted quiere tener color, obtener el color verde a partir del azul, tiene que entonces juntar el azul con el amarillo, y ese amarillo es la empresa. Ese amarillo es la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. ¿Y quién construye el futuro de la empresa? La misma empresa. ¿Y quién construye cuál es quién toma las decisiones de futuro de la empresa? La misma empresa. Si hacemos esto, y este es el reto de la perspectiva, hacer que la misma empresa construya su futuro, no, estamos obteniendo una convergencia de voluntades, estamos obteniendo un motivante colectivo tremendamente importante para que toda la empresa se sienta solidaria frente a su futuro, porque lo analizó, porque eligió su futuro y porque eligió igualmente la manera de construirlo. Ese paso, por lo tanto, del azul al verde por medio del amarillo es fundamental. Este es otro de los grandes, si queremos, pues, puntos referentes de la perspectiva estratégica. Y por último está esta situación. Mire, la perspectiva es un proceso, un análisis prospectivo es un proceso. ¿Qué significa proceso? A ver, ustedes dirán, hagamos, qué interesante, hagamos el análisis de futuro de la empresa al año 2050. ¿Y quién nos asegura que las cosas no van a cambiar de hoy al año 2050? Y resulta que sí van a cambiar, hay que ser objetivos y coherentes. Pues va a haber cambio en lo tecnológico, aunque examinemos las tecnologías que vienen para más adelante, en eso va a haber cambios importantes, va a haber cambios en lo económico, va a haber cambios en lo social, va a haber cambios en lo ambiental. ¿Y cómo hacemos para identificar esos cambios si ya nos comprometimos con una imagen de largo plazo al año 2050? Pues simplemente porque la perspectiva es un proceso. Es decir, no es un resultado final. Y proceso quiere decir que es necesario hacer lo que yo llamo metas volantes, es decir, ajustes al proceso prospectivo cada 3, cada 4 años, no sé, con alguna frecuencia. Eso es tremendamente importante y eso es lo que nosotros llamamos el plan vigía, ¿no? Y dice Michel, es como si este barquito estuviera navegando en las aguas del tiempo, y no es totalmente metafórico eso, porque sí navegamos en las aguas del tiempo, pero tenemos este barco que es la empresa, tiene allá arriba, en el mástil, en el palo mayor, un personaje que se llama el vigía, que es el que informa el cambio. Hacia adelante, capitán, ve un escollo, no se meta por ahí. Mire, a babor veo una tempestad, tampoco se meta por ahí. Entonces, pues eso es lo que hacemos nosotros con el proceso prospectivo. Es decir, que si consideramos que esto es un resultado final y que nos lo sabemos todas y que podemos entonces diseñar el futuro al año 2050, no, estamos muy equivocados. Pero, lo más importante es que esto es un proceso que es necesario revisar de manera constante. No, me dice Marcela que sí, que yo como que ya me llevé el tiempo, pero ya voy, esta es la parte final, con el objeto de que no nos pase, ese vigía tiene que informarnos para que no nos pase lo que le pasó a este barquito, y ya sabemos las consecuencias. Entonces, eh, finalmente, el legado de Michel Godet está en esta imagen. Miren ustedes, aquí está el vigía, personaje ahí mirando hacia futuro e informando, es decir, diciendo esto es un proceso. Aquí están los tres colores de Newton, el azul, que es el futuro que debe convertirse en verde,
por medio de la estrategia, por medio del amarillo, y sobre todo hay un lema supremamente interesante, pensez et agir autrement. ¿Eso qué significa? Pensar y obrar de manera diferente. Es decir, prospectiva es innovación social. Si lo que vamos nosotros a construir como futuro es proyectar el presente, no estamos haciendo nada. Esto es innovación social. Y lo que queremos entonces es innovar, es decir, generar empresas diferentes a la presente, de tal manera que así podamos ser competitivos y podamos ser exitosos. Bueno, me llevé como unos 10 minuticos más, Marcela, discúlpame. Mm, eh, entonces, pues esta es, digamos, en términos generales, la presentación de lo que es la perspectiva estratégica, la importancia que tiene para que seamos competitivos y la importancia que tiene para que no nos sorprenda el futuro.